Saludos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jania Castellum, de regreso aquí en Facebook, siempre con buenos estudios y materiales. Tengo notas, como estamos ahorita en cuarentena, pues estoy leyendo demasiado, estoy estudiando y estoy confrontando muchos idealismos impuestos por el sistema, ¿no? Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes aquí al programa. Vamos a tener un poquito de paciencia, esperar que otros entren también. Bienvenido cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un tema interesante, muy fuerte. Esto no es para personas que se aburren rápido y que no les gusta leer. Esto no es para personas que les gusta cánticos de alabanza y ser entretenidos y que ya se van a su casa en 5 minutos, siguen siendo igual. Esto es para personas que genuinamente están buscando la verdad. Y entonces recomiendo que compartan este video si es que están saliendo de la mentira cristiana, de la religión. Ahora es el momento que tome un cuaderno, un lapicero y comencemos a anotar y escribir, porque pues hay mucho material que aprender y no nos podemos atrasar, no hay tiempo que perder. Nos quieren callar, nos quieren detener, pero no se les va a hacer. Quiero enviarles un saludo a todas esas personas que han estado en hospitales enfermos con el coronavirus y también a las personas que están pasando por dificultades de salud. Siempre estamos pensando en ustedes, estamos tratando de colaborar para que este virus no se propague y como siempre les enviamos mucho cariño y amor a cada uno de ustedes. Estamos tratando de confrontar la mentira religiosa día con día. Ha sido un trabajo desde el 2009 y vamos a continuar haciéndolo mientras podamos respirar. Fue unas vacaciones muy ricas de 30 días del Facebook y eso me da la habilidad de poder estudiar más, tener un poquito más de tiempo para indagar. Y como siempre los extraño mucho, les agradezco mucho de ustedes sus mensajes de cariño y amor y pues muchos de ustedes me han mandado infinidad de material también para ver, videos y pues siempre estamos viendo, indagando. Ahora, esta noche voy a hablar de algo muy importante. Quiero que apunten lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Juanse Figueroa, a Mati Sánchez, a Alex Luna. Hola mi amor, te quiero mucho. Hilario Sarabia, quiero darte la bienvenida. Francis, bienvenido o bienvenida. Jazz, bienvenida. José Hernández, como siempre. Gómez Capich. Isra Morales, muy buenas tardes, muy buenas noches. Angelina, ¿cómo estás, mi amor? Grace Rollins, otra vez, qué bueno verte. Henry, un abrazo para ti. Yanes, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que ustedes se encuentren, les envío un abrazo. Aquí, afortunadamente, pues todo está saliendo muy bien, estamos bien de salud, estamos trabajando constantemente y pues nosotros no andamos asustados porque nosotros sabemos muy bien que confiamos, ¿no? No confiamos en fábulas religiosas ni en dioses externos, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que la solución no está fuera del hombre, sino adentro. En el día de hoy me van a tener que aguantar mis lentes rojos porque ya yo no puedo leer sin mis lentes rojos. He estado estudiando porque muchas personas se enojan en cuanto a la situación cuando uno les dice que ya uno no se desespera en cuanto al pecado en el cuerpo, que ya uno no le asusta el infierno ni el cielo porque se ha dado cuenta que son engaños de la Iglesia Católica, que son cuestiones que vienen desde Babel, son cuestiones que vienen desde Babilonia, de los acadios, de los sumerios, son idealismos de otros dioses que no tienen absolutamente nada que ver con el Dios increado. Y hoy quiero confrontar directamente doctrinas falsas por parte del falso, o se le puede decir falso apóstol Pablo. Porque si nosotros somos objetivos, nos damos cuenta que la Iglesia católica es regida por el espíritu que traía el apóstol Pedro. Y que la Iglesia evangélica y todas las denominaciones hijitas que salen de ahí vienen influenciadas por el espíritu del apóstol Pablo. Ahora,
Nosotros tenemos una responsabilidad. Yo voy a leer mis notas, quiero que me tenga paciencia porque yo le voy a dar datos a usted muy importantes que le van a ayudar a usted a explicar esto a nuestros hermanos, familiares, personas que amamos, nuestros amigos, personas que en realidad nosotros valoramos, personas que sabemos que son buenas, personas que sabemos que son maravillosas, que hacen cambio en nuestra vida. Y tenemos una responsabilidad moral. Nosotros tenemos una responsabilidad con esas personas de explicarles la verdad, ya que nosotros estamos saliendo de ese sistema. Tenemos que mostrarles también a ellos lo que nosotros hemos notado, las cosas que nos han hecho a nosotros cambiar de parecer y entender que esto no se trata de fe, esto se trata de conocimiento. Y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad de indagar, de modo que nosotros no seamos tropiezo para otros, porque si usted no estudia y si usted no indaga, usted es tropiezo para otros, porque usted no le puede dar la información a las personas tal y como es. No hay nada mejor que estudiar, que sacar los hechos, que sacar absolutamente todo. Nuestra responsabilidad en cuanto a la verdad. Es nuestra responsabilidad liberar a nuestros hermanas y hermanos de este sistema. Porque liberarse, amigos, no es vomitar en una cubeta, no es escupir demonios, no es estar ahí lloriqueando que la sangre de Cristo. Eso no es liberación. Muy al contrario, eso es esclavitud al sistema. La verdadera liberación, ¿será que la libertad es egoísta? ¿Será que la libertad es egoísta? Pensemos en esto, porque eso tiene mucho que ver. Tenemos que ver la raíz de las intenciones. Nuestros hermanos están cautivos. Lo peor es que no saben, ni siquiera son conscientes de que son cautivos. En esta mañana, alguien me escribió un correo electrónico que supuestamente me habían visto en YouTube y me mandan un correo electrónico diciendo: mira, tienes que ver lo de Jehová, que es Satanás, aquí te mando un video. Y yo le agradezco mucho el material que me envían. Pero se molestó conmigo porque me escuchó en un video diciendo que nosotros somos Dios. Yo quiero hacer un video en cuanto a eso, más adelante vamos a hablar en cuanto a esto, pero ese fue el pleito de Yeshua con los fariseos, saduceos y todos los feos. Él les decía: no dice ahí en vuestra ley, vosotros sois dioses. Y ese era un pleito, y esas son las cosas que quedaron en las escrituras, que no las alteraron, y les da cólera y dicen: es que Dios en su soberanía tiene superioridad y su soberanía y no sé qué tanto. Sí, pero es que lo que ustedes no entienden es que Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos la manifestación del Padre, y su definición caída en cuanto a los dioses no quiere decir que usted en realidad entienda lo que es ser Dios. Así que solamente porque usted tiene una explicación baja, barata de lo que son los dioses, no quiere decir que usted entienda en realidad lo que es el Dios, o ser Dios, o manifestación. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero hablar de Pablo hoy, porque muchas personas se enojan conmigo porque yo le llamo el falso Pablo. Y yo le voy a explicar a usted por qué yo digo eso, y lo digo con autoridad y conocimiento. Qué bonito es hablar con autoridad, con conocimiento, con todo en la mano, ¿no? Dice: Pablo es un carácter ficticio. Escuche lo que le estoy diciendo. Esto es lo que los escolares en este preciso momento es lo que dicen. Pablo es un carácter ficticio. Se sabe, los escolares dicen que Pablo es el perfil falso del historiador Flavio Josefo. Hay que reconocer que hoy hay que saber más, que hay que aprender, que tenemos que tener nuestra mente abierta y entender que nosotros ignoramos muchas cosas, y tenemos que tener esa disponibilidad de tener una mente abierta y saber y entender que necesitamos aprender mucha información que ignoramos. Tenemos que aprender a escuchar y aprender a indagar y a aprender a tener paciencia cuando estamos escuchando a otros hablar. Así que les ruego yo a ustedes paciencia en el día de hoy. Comparte este video, suscríbete a mis canales en el YouTube, porque esto va a ayudar a muchas personas a salir del oscurantismo de la religión, de salir de las mentiras. Muchas personas creen que todo lo saben, y ahí está el error. Este mensaje desintegrará las creencias evangélicas, cristianas, religiosas, y no tengo intención yo en lo personal de destruir a nadie. Yo no tengo por intención atacar ninguna iglesia, atacar la fe de nadie en cuanto a Dios. Yo en lo personal creo en un Dios increado.
Y hoy esta persona que me desafió en la mañana diciéndome que yo no soy Dios o que no somos dioses, me dijo algo interesante. Me dijo que yo no tengo, o sea, que yo no cuadro en el sistema, que no cuadro con lo que está establecido ya. Y si en realidad ese sistema sirviera, ¿por qué es que hoy en día quedaron todos como mentirosos? No sirven, es un circo, no pueden sanar a la gente, no pueden hacer milagros, todo está montado. Ya el mundo entero se ha dado cuenta que el cristianismo es una farsa y que es un entretenimiento como lo eran los leones en el tiempo de Roma. Lo mismito, los gladiadores y los leones. Eso es lo que es el cristianismo en el día de hoy. Es una invención de Constantino, de los Flavios. Esto es una invención de los Alexanders, de los Herodes. Esto es una invención de Roma, ¿verdad? Es sumamente importante que tomemos esto en cuenta. Yo no estoy hablándole a usted simplemente porque a mí me nació o se me ocurrió. He hecho mucha investigación en cuanto a esto. Ahora, yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie, sino de liberar la mente, liberar a aquellos que sí son del Padre. Por eso es que este mensaje no es para todo el mundo. Esto que estoy diciendo no es para todo el mundo. Mi preocupación no son los templos de 4 paredes, porque ya sabemos muy bien que el verdadero Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Vea usted hasta dónde han caído debajo. Ellos cayeron de su primer amor y nosotros venimos desde hace mucho tiempo hablando de esto. Ahora, siento que mi preocupación no son los templos de 4 paredes, sino nuestras mentes, las personas, la grey del Señor, aquellos que en realidad son seres de amor. Esa es mi preocupación. En Efesios 4:23 dice que nosotros tenemos que renovarnos del espíritu de nuestra mente. No hay nada mejor para mí que tirarle sus doctrinas falsas con la misma Biblia. Por eso es que yo quiero que usted anote. No se quede simplemente observando. Anote todos los versículos bíblicos para que cuando ellos discutan, usted tenga a la mano cómo hablar, qué decir, qué contestar, cómo plantear ante estos creyentes, ¿verdad? Ese engaño, cómo retarlo. Así que apunte, por favor. Dice, si liberamos nuestra mente, entonces se dejará de participar en la mentira. Y esa es la mejor manera de salir de en medio de ellos. Punto número 1. Pablo no existió. Pablo es como un perfil de Facebook. Alguien subió o creó la cuenta, ponen una foto ahí media ficticia y dicen que se llaman Pablo de Tarso. Esto fue lo que sucedió en la Biblia. Y esto es verídico porque en realidad, ¿verdad? ¿Se podría probar que alguna persona en la Biblia en realidad existió? ¿Habrá alguna forma científica de probar desde el Génesis al Apocalipsis que alguna de esas personas que están ahí mencionadas en la Biblia existieron? Y esto es incluyendo Jesucristo. Acuérdese que yo no estoy hablando de Yeshua. Estoy hablando de una creación romana, algo creado por los Flavios, algo creado por el historiador Flavio Josefo, con la intención de crear una sola religión universal a la cual le llaman hoy el catolicismo. Por eso es que se agregan en el catolicismo tantas creencias de diferentes cosmogonías y pueblos y razas, y por eso es que hay tanto paganismo en el catolicismo, porque lo que ellos querían era tener una sola religión para dominar. Acuérdese que la idea de Roma era dominar absolutamente todo porque estaban en un tiempo de conquista. Por eso decía ahí, todos los caminos dirigen a Roma. Pero bueno, se podría probar que alguna persona desde el Génesis hasta el Apocalipsis existió. No por cuentos impuestos por la religión o por la fuerza. Escuchen nada más. Escuchen lo que voy a decir. Existe la historia y existe la literatura religiosa. Son dos diferentes plataformas. Según la historia del mundo, los caracteres de la Biblia nunca existieron. Muéstreme usted un sepulcro, muéstreme usted algún lugar donde se encuentre por lo menos una sola persona que se pueda
que se pueda probar científicamente, genéticamente, que es fulanito de tal en la Biblia. Muchos de los judíos pegan sus mentiras, dicen aquí murió Jesús y no sé qué tanto. Y además tú le preguntas a estos bandidos y les dices, bueno, muéstreme usted el sepulcro de Jesús, y me van a decir muchos de ellos, no, yo no puedo mostrarle a usted dónde fue que Jesús murió porque Él resucitó. Ah, sí, de bandidos, ¿quién no? Pero en realidad no existe ningún lugar en la tierra que pueda probar que hay restos de alguien ahí con el ADN de Moisés, de David, de Jesús, de Pedro, de Juan, de Mateo, de Tomás. ¿Seguimos? ¿Le seguimos dando? María Magdalena. Ese sarcófago que tienen ahí en España no quiere decir que es María Magdalena. ¿Cómo se puede probar que sí fue? No hay manera, pero históricamente hay lugares, sarcófagos, sitios donde se encuentran faraones donde sí se ha podido probar genéticamente. Y estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Entonces han habido evidencia de muchos otros caracteres de la historia que sí se ha podido comprobar que hay una tumba, que ahí estuvo el tal faraón, la esposa del faraón, el ayudante del faraón y todo. Pero ¿por qué no aparece los huesos o si se puede decir el sarcófago o la tumba de aquel hombre que caminaba sobre las aguas, de aquel hombre que sanaba enfermos, de aquel hombre que resucitó en 3 días, de aquel hombre que resucitó a Lázaro? ¿Cómo es posible que no podemos probar eso? Si el mundo supuestamente, hasta el calendario nuestro, corre por ese Jesucristo romano. Acuérdese que estoy hablando del Jesucristo romano, no estoy hablando del Hijo verdadero, del Dios increado, como tú y como yo, que se llamaba en ese tiempo Yeshua. ¿Ok? No nos confundamos, por favor, porque yo no estoy tratando de desviar a nadie en tener la fe en el Dios increado. Yo estoy tratando de bombardearle la fe a todos esos creyentes, seguidores de dioses falsos, de invenciones humanas, de agendas políticas. ¿Ok? Ahora, según la historia del mundo, los caracteres de la Biblia nunca existieron, pero en la plataforma de la literatura religiosa se asimila a cualquier otro libro de ciencia ficción, porque cuando tú lees un libro de ciencia ficción, ¿qué sucede? El libro de ciencia ficción te va a decir que todo lo que trae contenido es verdad, es real y se tiene que creer en él. Alegan que todo lo que dicen o que contienen esos libros de ciencia ficción es verdad, de modo que la historia sea creíble. Es muy distinto, 2 diferentes plataformas. La historia en los récords de la Biblia real, la historia que se encuentra dentro de los récords de la Biblia es real en muchos instantes, ¿ok? Hay mucho también dentro de la Biblia que es mito religioso. Así que nosotros tenemos que ver y ser conscientes que hay 2 tipos de plataforma. Está la historia, la ciencia, donde se puede probar que hubo algo, que pasó algo, que sucedió algo. Por ejemplo, ya salieron investigaciones que en realidad Israel nunca fue cautivo de Egipto. Israel. Tenían que ponerse el nombre de 3 dioses porque en realidad es Israel, no era Israel. Y nunca fue esclavo. La Biblia habla de que Israel hizo ladrillos de lodo y paja, pero las pirámides están hechas de piedra. Están hechas de otro material que no tiene absolutamente nada que ver con barro y paja. Entonces, ¿por qué nos han mentido? ¿Qué es lo que? Por eso qué bonito es investigar, que no te metan gato por liebre. Israel nunca fue esclavo de Egipto. Y ahí andan los predicadores. Ay, ay, ay. Entonces, una cosa son los hechos históricos comprobados y otra la literatura religiosa, que por cierto tiene muchas exageraciones porque esas eran las costumbres de esos tiempos. Recuerde, se exageraba en cuanto a los dioses, aún dentro de lo que son la religión Veda o la religión hindú. Ellos mismos exageraban de Kali o exageraban de otros dioses. Entonces tenemos que darnos cuenta que en ese tiempo era permisible hacer eso,
porque querían expresar, los eruditos, los escribas, querían expresar la grandeza de su Dios o de semejantes dioses, ¿verdad? Ahora, por eso se dice que el que controla la tinta en las páginas de la historia es el que controla el pensamiento de la era. Así que ponga usted sus ojos en eso. Ahora que usted está en su casita, que está ahí tirado y no está trabajando, aproveche el tiempo y estudiemos juntos. Aquí en este video es una manera de poder estudiar y edificarse. No se cierre. No se cierre de la mente. Escuche. Y también yo estoy con mi mente abierta de aprender si es que usted tiene más documentación o conocimiento en cuanto a esto. Me fascinaría hacer una transmisión donde varios de nosotros hacemos preguntas y edificamos en cuanto a esto. Sería maravilloso. Ahora usted tiene que entender la verdad de que hubieron gentes que se reunieron para hacer un compendio de literatura religiosa y llamarle la palabra de Dios. Y esto fue con total intención, ¿ok? Te lo enseñan desde tu niñez, haciéndote pensar que es desde esa plataforma, desde tu niñez te enseñan que la plataforma religiosa en realidad es una plataforma histórica y no lo es. No lo es, no es lo mismo. No es lo mismo la historia que la literatura religiosa. Quiero que usted entienda que la literatura religiosa en realidad hoy podemos decir con claridad que puede ser tomado como cualquier otro libro de ciencia ficción, donde el mismo libro de ciencia ficción dice: esto que está aquí en este contenido que tengo es la verdad. Así que analice usted eso, no se cierre en su religiosidad, en pensar de que yo quiero derrotarlo a usted, hacerle daño, tirarle bombas, despedazarlo, que es que está tan llena de odio. No, esto es conocimiento, esto es investigación seria. Apunte. Y no es una plataforma histórica, ¿ok? El reconocimiento del libro de James, yo le quiero que usted, ahorita que está ahí, quiero darle una recomendación. Recomiendo el libro de James Kugel que se llama The Bible as It Was. Y esto es para las personas que leen inglés. La razón por que yo les recomiendo en este preciso momento ese libro, The Bible as It Was, es para que usted se dé cuenta que la misma Biblia jamás puede ser 100% confiable. No solamente porque hubieron malas manos, porque se vendió la pluma del escriba, sino porque no es lo mismo. Primero, los tiempos. Muchas de los libros dentro de la Biblia comenzaron escribiéndose en lo que hoy conocemos como lenguas muertas. Primero, ese es un impedimento. Segundo, no es lo mismo la interpretación que la traducción. La interpretación puede ser hecha por sacerdotes, puede ser hecha por reyes, la interpretación puede ser hecha por escribas, por fariseos, la interpretación puede ser hecha por hombres de la ley. Entonces todo depende de quién lo interpretó también, qué enfoque se le dio. ¿Ves? Entonces, esto es sumamente importante. Vamos a hablar después de cuándo fueron las enmiendas y la alteración, cuándo fue que se le agregaron más libros a la Torá. Vamos a hablar de eso con determinado tiempo. Hay mucho material que hablar y compartir y explicar. Hay mucho que estudiar y aprender. No puede ser posible que nos quedemos ahí estacionados en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender lo que es la diferencia. Por eso le recomiendo este libro de James Kugel para que usted vaya abriendo su mente, entendiendo con una mente mucho más amplia, con mucho más información, de qué se trata todo este engaño religioso. Ahora, todo también depende de la era, los gobiernos y sus agendas. No existe ningún comentario o tumbas que muestren evidencia de los caracteres mencionados o las personas mencionadas en la Biblia, evidencia genética o historia científica. Comencemos por ahí. Ahora, yo no quiero decirle a usted que no existieron, bla, bla, bla. Acuérdese que tampoco había tecnología como la de ahora. Acuérdese pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos decir eso? Si se han encontrado sarcófagos de más de 3,000 años atrás, de faraones, pirámides, ruinas. Entonces tenemos que ir viendo todos esos detalles.
Mucha gente se les pregunta, muéstreme el sepulcro de Jesús, que te dicen, ¿y sabes qué te van a decir? Como decía yo ahorita, no te lo puedo enseñar porque pues Él resucitó. Y eso es una manera muy rápida de quitarse el problema, ¿no? Bueno, entonces muestren los sepulcros de Pedro, de Marco, de Juan, de Mateo, de Tomás, de Judas, de David, de Jeremías, de Habacuc, de Salomón. Porque existen sepulcros de personas que sobrepasan los tiempos, de estos caracteres bíblicos como faraones, sacerdotes egipcios, ¿verdad? Entonces debemos entender la diferencia entre la historia y la plataforma de la literatura bíblica religiosa. En cuanto a Pablo, existe récord en la Biblia de que todo lo que él enseñó, él mismo lo inventó o se le reveló a él. Esto de que es que el Señor me habló, es que fue Dios el que me llamó, ¿sí? Vamos a probar esto con la misma Biblia, lo que le estoy diciendo, y prepárese para quedarse con los pelos parados, porque yo le voy a probar a usted con la Biblia lo que le estoy diciendo. Vamos a ir a Romanos 2:16, por favor. Vamos a ir rápidamente, no lo quiero cansar, no lo quiero agobiar, pero para eso es que estamos en las redes sociales y por eso, qué bueno que nos reportan, porque por lo menos estamos haciendo algo. Romanos 2:16 dice, en el día en que según mi evangelio, usted tiene que ser consciente que Pablo se autoproclamó en realidad apóstol. No conoció ni anduvo con Jesús o con Yeshua. Usted tiene que primero, antes de leer estos versículos que yo le voy a dar, tiene que ser consciente de que Pablo ahí está declarando algo que dice que es mi evangelio. No es el evangelio que Jesucristo enseñó. No es el evangelio que los discípulos enseñaron. No es el evangelio que los apóstoles originales enseñaron. Por cierto, que este mismo Pablo combatió a Santiago, se peleó con Juan y se peleó también con Pedro. Así que todas estas cosas usted tiene que tenerlas en mente. Dice, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero es que ese es algo que inventó Él. Sigamos. Vamos a ver Romanos 16:25. Romanos 16:25 nos dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio, repito, a mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Sigamos. Recordemos que Romanos es una de las cartas paulinas o de Pablo. Eso también tiene que anotarlo usted. Es que cuando usted lee, usted tiene que darse cuenta quién lo escribió, quién es la audiencia, para quién está dirigido, ¿ok? Y usted tiene que darse cuenta de los tiempos. Tiene que interpretar actualmente esta situación. Porque nosotros no estamos 2000 años atrás. Tiene que ver a quién le hablaba. ¿A quién le hablaba? ¿A los discípulos? ¿Le hablaba a usted ahora en el 2020? Usted tiene que hacer ese análisis. Ahora, o sea, nadie más está diciendo esto sino Pablo. Nadie más. Esto no lo dijo Jesucristo, esto no lo dijeron los discípulos, estos son invenciones de Pablo. Vamos a ir. Lo tremendo de esto, amigos, es que luego los pastores repiten los mismos hábitos de Pablo. Es que Dios me habló, es que Dios me mostró, y es que esta es palabra de Dios, y así dice el Señor. La misma cosa que Pablo hace, esa se transmite en cada predicación, en cada sermón de los pastores. Usted podrá venir a decirme a mí, mi pastor no cobra diezmos, mi pastor no cobra ofrendas, pero su pastor está promoviendo la mentira. Su pastor está poniendo a Pablo encima de Yeshua. Su sacerdote católico está poniendo a Pedro encima de Yeshua. Y eso es satánico. Y eso es malvado. Y esa es la mentira. Y no podemos seguir participando de este tipo de mentiras. Yo sé que a muchos en este preciso momento les va a doler el corazón lo que yo estoy diciendo. Yo sé que yo estoy derribando estructuras al decirle la verdad. Y mi intención no es hacerle daño, créamelo. Mi intención es librarlo del engaño, de la mentira.
en la cual hemos sido expuestos desde el nacimiento. Nada me causa mayor alegría que usted sea libre, que usted principalmente entienda dónde está metido o metida. ¿Ok? Ahora, esos pastores de hoy salen con lo mismo de Pablo. Y Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, se me reveló. Se repite el ciclo de Pablo. Por eso es que no se sorprenda usted cuando se dice ahí en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17 que tenemos que salir de medio de esta gente, de medio de este sistema religioso. Por eso yo le digo, no podemos ir a poner nuestras manos al fuego por pastores. No, que mi iglesia no es mala, que ellos ayudan a la comunidad, sí, pero están propagando odio, están propagando sectarismo, están propagando engaño y mentira por parte de Pablo. Pablo, que es un carácter ficticio creado por Flavio Josefo. ¿Cómo la gente, cómo nosotros hemos dependido de este engaño, sistema o ¿cómo se le podrá llamar? Ahora, no todo aquí es mentira, por favor, no me malinterprete. Esto ha sido manipulado. Cuando algo es manipulado es que originalmente estaba íntegro. Pero cuando algo es manipulado, esa integridad fue corrupta o corrompida al beneficio de algo o alguien, al beneficio de una agenda, al beneficio de una religión, al beneficio de los dioses. Podría ser muchas cosas. Entonces estos salen con el Dios me dijo que te dijera. Tengo palabra de Dios para ti. Y es lo mismo porque Pablo no conoció a Jesús. Pablo no anduvo con ellos 3 años. Pablo ni siquiera lo conoció. Que sale con ese cuento de que en Damasco, camino a Damasco, se cayó del caballo y se le reveló. ¿Quién se le habrá revelado? Porque no es Yeshua. Podría ser que se le reveló Jesucristo, una entidad extraterrestre, con luz. Hasta Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, para poder ayudar a nuestros amados amigos y hermanos, tenemos que tomar en cuenta todo esto y analizar bien la información. Es tremendo que muchos tienen palabra de Dios para otros y los cristianos ignorantes, Dios no les habla directamente. Eso es interesante, note ese detalle. Al punto, ¿verdad?, que ahora tratan a Dios o la profecía o como que fuera una cuestión de adivinación, porque no tienen diálogo con el Dios interno, no tienen diálogo consigo mismos, son totalmente ignorantes e inconscientes, dormidos a su realidad, que es el espíritu. Por eso es que nosotros estamos aquí, por eso es que nos está cada rato reportando los canales y reportándonos en Facebook, porque estamos desvelando, estamos quitando el velo de la religión. Los Anunnakis, los seres oscuros, los arcontes están furiosos atacándonos. Y ellos calzan cuerpos para que llamen aquí, peleen por allá y nos vituperen, porque no quieren que nosotros digamos la verdad. Ahora, ¿será que Dios no les habla directamente a esta gente que tienen que andar buscando profetas? Tratan esto como ir al brujo o adivinador, ¿no? Que no escuchan la voz interna, la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, cristianos, que tienen que andar buscando voces allá afuera que les hablen porque no tienen conciencia? ¿Acaso no tienen conciencia? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué es lo que pasa en su corazón? Ahora, ¿qué tienen que ir a buscar afuera? Si claramente sabemos y entendemos y somos conscientes que Dios está dentro de nosotros. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo, dije capítulo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio.
genuinamente Yeshua era descendiente de David? No, nunca lo fue. A David no se le permitió hacer cuerpo o hacer templo. Ok, seguimos. Y usted tiene que darse cuenta que ahí está diciendo que son invenciones de él, que fue a él que se le ocurría esto, porque es el evangelio pablino, es el evangelio de Pablo. ¿Ok? Dice, el evangelio según Pablo, ¿verdad? Fue Pablo que lo enseñó, fue Pablo que lo inventó. Que Jesús fue resucitado entre los muertos. Está claro que él inventó todo esto y dice que nos engañó. Yo le voy a probar a usted cómo Pablo se burló de todas estas personas, de ti, de mí, de todos. Yo te lo voy a mostrar. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 16. Ahí dice claramente: pero en todo caso, yo no os fui carga. No obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. En inglés dice, I deceived you with trickery. Con trucos, engaño, desidia. ¿No se había dado cuenta usted de eso? ¿No se había dado cuenta cómo Pablo hasta se burla? Pero en todo caso yo no os fui carga, no obstante siendo astuto. La astucia no viene del Dios increado. La astucia es una virtud maligna. ¿Ok? Siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Ok? Seguimos. Dice, si el mensaje paulino es una presentación de mentiras diseñadas para engañar a la audiencia, ¿verdad? Y atrapar con engaño, eso quiere decir que los ministros de hoy están replicando lo mismo. Así que no me venga a decir que su pastor es muy lindo y muy bueno y muy sexy. Y es que él me dice que me quiere y él dice que va a cocinar. No me venga con eso. Absolutamente todos los pastores del día de hoy están multiplicando o copiando el engaño paulino. Porque todo eso es un engaño. Los líderes de hoy en día están haciendo lo que Pablo hizo. Están replicando el error. Y esta es la razón por la cual el mensaje o el evangelio paulino es nuestra ruina. En nuestras vidas personales. Escuche lo que le estoy diciendo. El mensaje paulino, el evangelio de Pablo, nos ha dañado profundamente nuestras vidas, nuestros asuntos personales. Y yo se lo voy a mostrar a usted. El mensaje paulino es la razón por que la gente tiene que regresar constantemente a los altares o a las tarimas. Esto está deteniendo la labor personal de cosas que tenemos que y debemos de atender en nuestras vidas. El mensaje paulino nos dice que no importa que estés mal, que tomes, que andes con viejas, que cometas suicidio o mates a otros o lo que sea, que andes alcohólico, que violes, que mientas, que tengas envidia o rencillas. Aún violar nuestra propia conciencia está bien, porque recuerde usted que tenemos conciencia. Está bien porque él dice que está bien porque la sangre de Cristo ya pagó por tus pecados. Este es el mensaje paulino. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a hacer un análisis. Esto es quitarte toda responsabilidad de tus acciones. Esto es que muchas personas cometan una falta y ni siquiera reparen el daño. No les importa ni siquiera pedir perdón, sino siguen como nada. Se ha removido la importancia de entender que hay conciencia. Si no te disciplinas a ti mismo interiormente, entonces es muy, muy importante entender que nosotros no estamos aquí simplemente por rebelión. Muchos dicen, Satanás, Jezabel, no sé qué tanto. Usted tiene que entender que porque yo o nosotros estemos en contra de las enseñanzas del sistema, no quiere decir que nosotros avalamos el pecado. No quiere decir que nosotros estamos de acuerdo en fornicar, en matar, en destruir.
Porque recuerde usted que a nosotros que somos del Espíritu, no nos rige la ley, no nos rige la ley mosaica, nos rige el amor, lo cual es mucho más responsabilidad que la ley mosaica. Porque ahí dicen las Escrituras, y es cierto, tenemos que ser perfectos, y perfectos como lo es nuestro Padre. Porque si nosotros venimos de Él, tenemos la naturaleza de Él. Dese usted cuenta que yo me salí del sistema religioso, eso no, que yo me saliera de la iglesia o de los templos, no quiere decir que voy a andar tomando, que voy a andar fornicando, que voy a tirarme a las drogas. No quiere decir que voy a andar en la calle engañando gente, robándole cosas a la gente. Porque dentro de ti y de mí existe la naturaleza del Padre y algo que se le llama conciencia. A nosotros nos rige el amor y la justicia. Por eso a nosotros no nos gusta la injusticia, porque tenemos la naturaleza del Padre. Y por eso es que ahora, en este preciso momento, yo estoy hablando de esto, para ayudarle a todas aquellas personas que son ciegas por el Evangelio de Pablo. Ahora, avientan todo a una cruz. Ellos dicen, no, la sangre de Cristo, y avientan todo a una cruz hasta nosotros cantamos esto en coritos, en alabanzas. Sí, nosotros repetimos esto con mocos en la cara, ¿verdad? Puro emocionalismo. Vamos al altar y lloramos llenos de pecado después de haber acostado con otro hombre siendo que somos casados, y vamos a ir llorando ahí. Ay, ¿y usted cree en Jesucristo? Pero que te lo preguntan, ¿crees en Jesús? Y tú llorando, sí, llorando, sí creo en Jesús. Y de repente el predicador que expone la palabra dice, no te preocupes, todos tus pecados son perdonados, eres salvo. Analice usted eso que le estoy diciendo. ¿Usted cree que eso es justo? A ver, te dirán que solo se necesita creer en Jesucristo y ya, con eso la hiciste, de panzazo pero llegaste. Y ahí te dicen que solamente por creer en Él ya eres salvo. ¿Ok? Y te vas. Y en realidad ahora, en ese momento, sales peor de ese lugar de cómo entraste. Y yo te voy a explicar por qué. Ese, genuinamente, es el mensaje paulino. Hay dos doctrinas falsas que nos tienen enredados a todos. Por eso cuando yo le digo a usted, analice lo que usted cree, revise lo que usted cree, porque usted todavía está religioso. Yo sé por qué se lo digo. Yo misma estoy pasando por esa depuración. La primera doctrina falsa es la doctrina de la amartiología. Y la segunda falsa doctrina que sale de ahí es la doctrina de la soteriología. La amartología es la doctrina del pecado. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Ahí apunte usted 5 puntos que salen de esta doctrina de la amartiología. 1. El origen del pecado. 2. La realidad del pecado. 3. La naturaleza del pecado. 4. El alcance del pecado. 5. El castigo del pecado. ¡Wow! Crearon una ciencia de esta falsa doctrina. Amartología sale de la palabra griega amartia, que significa pecado. Soteriología es la doctrina referente a la salvación en el sentido de la religión cristiana. El término viene del griego sotería, que significa salvación. Apunte, que no le digan, que no le cuenten. Ok, seguimos. Debajo de la categoría pecado hay 2 enseñanzas principales que los religiosos muestran y practican. 1. Apunte. La depravación total del hombre. Y el otro es 2. El pecado original, que San Agustín desarrolló muy fielmente en sus doctrinas, ¿no? Y ahí los católicos, por mi culpa. Todo esto que voy a hablar ahorita, como doctrina paulina, no fue mostrada ni enseñada en los 4 evangelios. Esto no sale de las palabras de Jesús, ni de sus discípulos, ni de los 12 apóstoles originales, ni de la iglesia primitiva. Voy a mostrarte que todo esto salió de la mente de Pablo.
Hablemos de la depravación total del hombre. ¿Qué es la depravación total? Esta doctrina dice que no hay absolutamente nada bueno en ti o en mí, ni una gota. Que no hay absolutamente nada bueno que nosotros logremos hacer que nos acerque a Dios, porque nacimos sucios, pecaminosos. O sea que no hay absolutamente nada bueno en nosotros para poder manifestar o entrar en la presencia de Dios. Escuche usted esto. Porque somos pecaminosos, malos de naturaleza, por la caída de Adán. Pablo dice que no somos limpios. Vamos a ver Romanos 3. Romanos 3. Me fascina esto, A mí me fascina leer. Romanos 3, del versículo 10 al 12. Vea lo que dice. Dice, como está escrito, oiga, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. O sea, no hay nadie en la tierra entera justo, ¿ok? No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Pero vea usted cómo ahí dice Pablo que no hay ni uno solo bueno. Ahora, vamos a ver. Tenga en mente que este es el mensaje a los europeos o a los gentiles. Esto no es un mensaje para los hebreos. Analice usted esto muy bien, ¿ok? Que yo sepa, usted no es europeo. Pero bueno, hay que notar aquí, hay que notar que a quién se le está hablando ahí. Como le acabo yo de decir, se le está hablando a los gentiles, no a los hebreos. Los cristianos hoy han cambiado esto, implicando que esto se trata de todo el mundo entero. Y no, está hablando con los gentiles de esa región. No con usted, no conmigo. ¿Entiende? Vamos a ver el verso 12. Interesante, dice, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Oiga, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo ese cuento no me lo trago. Verso 23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ok? Sigamos. Todos estos versículos son necesarios para que usted, para crear, ¿verdad?, una falsa necesidad y optes por un plan de salvación. Dese usted cuenta que estos son los versículos que se necesitan para presentar un plan de salvación que no fue dirigido nunca. Esto nunca lo enseñó Jesús. Jesús nunca enseñó esto. Lo repito, esto nunca lo enseñó Jesús. ¿Ok? ¿Será el Dios increado tan imperfecto que necesite accesorios? Romanos 3:23 dice que todos pecaron. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En la preexistencia? ¿Cómo fue que todos pecaron? ¿Ok? Eso es lo que se le llama la doctrina de la depravación total. Veamos Romanos 7:14. Romanos 7:14. Están todavía atorados en esto los cristianos. Todavía no entienden. Vamos a ver. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo? ¿Están escuchando el error de Pablo? Está diciendo que la ley es espiritual. La ley no es espiritual. Pero apúntelo, anótelo. ¿Cómo puede ser que el apóstol de la cristiandad dice que la ley es espiritual? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque, escuche esto, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer,
sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Qué confusión más agresiva, ¿no? Así que ya no soy el que lo hace. Oiga usted esto. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo no fui, el diablo fue el que me hizo hacerlo. Yo no fui, ¿sí? Fue el diablo, fue el pecado en los miembros de mí, fue mi carne. Salió ahí pero disparado, ¿no? Como un pescado. Y dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Ok? Versículo 17 dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Oiga, qué confusión. Comienza a cambiar de parecer. O sea, Pablo no se entiende a sí mismo. Pablo aquí, en este preciso momento, está confundido. Y se lo estoy probando a usted. Primero comenzó diciendo que no valemos nada, que somos malos. Y aquí está tratando de entenderse. Aquí está tratando de entender por qué es que él, queriendo hacer lo bueno, no lo logra. Pero si él mismo está diciendo que todos somos malos, que no tenemos remedio. Sigo. Y en este caso, debido a esto decidimos decir, ¿no? El diablo me hizo hacerlo. Y no tomo responsabilidad por mis acciones. ¿Verdad? Eso es lo que le llaman en inglés el Flip Wilson, ¿no? Vamos a ver el 17, dice, el 7:17 dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Está culpando a otro. No admite su responsabilidad en cuanto a sus fallas y transgresiones. Sigo. Mire, amigo, si usted se aburre por esto, no se preocupe, el video va a estar aquí, pero la información sigue está ahí. Aquí se ve un desorden de personalidad múltiple, ¿no? Vamos a ver Romanos 7:21, por favor. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. O sea que él sabe lo bueno que tiene que hacer, pero no lo hace. Imagínese usted una persona que dice que es apóstol de la religión cristiana, diciéndole a usted, sé que tengo que hacer lo bueno, pero no me sale. ¿No le parece a usted un poco incoherente? Si imagínate que tú ves una persona que viene y te dice, pues la verdad es que estoy confundida porque sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. O sea, analicemos esto detenidamente. Está totalmente confundido Pablo ahí. Vamos a ver el 24, el versículo 24. Dice, miserable de mí, aún para agregar más a este estado de confusión. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Ah? El 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado con la carne a la ley del pecado. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Señores, señoras, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le servimos a dos señores? Las mismas escrituras nos dicen que no se le puede servir a dos señores. Sin embargo, aquí Pablo dice que le sirve a la ley de Dios, ¿verdad? Dice, porque así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. No me venga con ese cuentico. No me venga con esas confusiones. Ahí se encuentra confundido. Muchos predicadores hacen esto. Y muchos predicadores usan esto para hacer aberraciones. Con ese versículo es cuando muchos sacerdotes católicos, cuando violan niños y hacen daño, dicen, es que no lo hice yo, fue mi carne. Y así le arruinan la vida a mucha gente. Así hacen mucho daño a la humanidad. Por esas doctrinas erradas de Pablo, que fueron impuestas no porque Pablo existiera. Alguien puso eso ahí. O sea, no trates, es como decir,
O sea, no trates de ser bueno. Simplemente cree en Jesús. Entonces cada quien hace sus cochinadas. La doctrina de la depravación total de los hombres enseña que todos los hombres nacen en pecado y descalificados por el pecado de Adán. Recordemos, Jesús nunca enseñó esto, ni sus discípulos tampoco. Son ocurrencias de Pablo. El evangelio según Pablo, no según Yeshua, yo se lo acabo de probar con versículos, es como heredar una enfermedad. Por ejemplo, tu mamá y tu papá se gustan, se quieren, tienen un problema de enfermedad sanguínea, se embaraza tu mamá. Entonces cuando tú naces, heredas esa enfermedad sanguínea. ¿Es tu culpa? Pregunto, ¿es tu culpa que tú tengas esa enfermedad? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que toda la humanidad es culpable por el pecado de un solo hombre? Yo no recuerdo a Jesús hablar de eso. ¿Ok? Entonces, así es con el pecado de Adán, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no por la disciplina, no por la conciencia, no porque en realidad nos estamos esforzando por hacer el bien, sino simplemente por creer. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero explicarle un concepto. Su mamá María, ¿verdad? Su papá es José, ¿ok? Y usted se llama Chachita, ¿ok? Digamos de que usted, ¿verdad? Usted tiene ese concepto de que usted tiene que creer, ¿verdad? Cuando usted nació, ¿usted tuvo que creer en María o en José? ¿O simplemente usted sabía que ellos eran sus papás? Es muy diferente el concepto de saber que creer. Usted no tiene por qué simplemente, o sea, usted no es parte de la familia de Dios simplemente porque cree. Usted es parte porque usted sabe quién es su padre, porque usted sabe su naturaleza, porque usted conoce sus reacciones, porque usted sabe de dónde viene, cómo es su papá, cómo es su mamá, vivió con ellos. No porque usted creyó. Si eso usted tiene que analizar eso. Ahora, tenemos que hablar. En Romanos 5:1 dice algo interesante. Habiendo sido justificados por la fe, no por la conciencia. Acuérdese lo que le estoy diciendo. No porque usted tiene disciplina y se cuida de no hacer el daño a los demás. Sino aquí dice por la fe. Entonces, justificados por la fe. Le presento ahorita a usted lo que es la justificación. Es una doctrina que se llama la doctrina de la justificación, que es una falsa doctrina, es un concepto errado. La justificación significa que hay un dictamen en donde se declara que tú no eres culpable, que eres inocente. Pero eso no quiere decir que no hayas hecho el mal, que no haya habido transgresión. Simplemente es un decreto de inocencia. ¿Ok? No es justificado por disciplina propia. Nos han enseñado que ser justificados es por fe, y eso no está bien. Eso no está bien, y eso es lo que venimos a derribar en este preciso momento. Ahora, que sin importar, esto quiere decir que no importa la condición o tu condición de estar bien, ¿verdad? Simplemente es por fe. Y esto está muy mal. Dice ahí, tenemos paz con Dios solo por fe. Vamos a ver Romanos 5:2, el próximo versículo. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a ver el versículo 12. Ahí mismo en el capítulo 5 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado,
Déjenme ver aquí. Okay. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No sé cuándo, cómo, dónde, pero ahí dice Pablo que todos pecaron. Ahora, esa es la doctrina, le presento la doctrina del pecado original que enseñó Pablo. Esto es por el pecado de un hombre que se llamaba Adán. Pero nótese que Jesús o Yeshua nunca mencionó esto. Nunca mencionó a Adán. Piense esto. O sea, Jesús, siendo la única razón, o siendo la solución para la humanidad, es enviado por el Padre, ¿verdad?, a corregir lo que hizo incorrectamente Adán, supuestamente. O sea, imagínenselo. Dios envía a su Hijo amado a corregir el pecado de Adán en la humanidad. Y lo interesante es que cuando estuvo aquí en sus días en la tierra, nunca mencionó esto. Qué interesante, ¿no cree usted? ¿No le parece raro a usted que Jesús nunca habló de esto? ¿No le parece extraño a usted que Jesús nunca habló de cómo fue que el pecado entró a la tierra o entró aquí a este medio? Siendo que supuestamente Él es el que iba a justificar o el que iba a quitar el pecado de Adán. Analícelo bien. Ahora, y estando en la tierra no menciona a Adán ni una vez. En ninguno de los evangelios Yeshua habla de Adán y sus transgresiones. Y aún así el mentiroso de Pablo dice que todo lo que sabe lo recibió en el camino a Damasco por parte del Señor. Pero eso lo dice Pablo. Eso no quiere decir que es verdad. Romanos 5:14 dice algo interesante. Vamos a ver Romanos 5:14. Dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es una injusticia, y es una falacia, y es una mentira. Yo quiero que vayamos a Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15 nos muestra a nosotros que el pecado no es terrestre. Nos muestra a nosotros que no fue Adán el primero que pecó. Fue el sello de la perfección. Y el pecado es una infección que viene de los cielos. El pecado es una infección que cometieron los ángeles que deshonraron sus cuerpos. El sello de la perfección, el rey de Tiro. Vea lo que dice Ezequiel 28:16. Dice, a causa... Bueno, vamos un poquito atrás. Dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. No, usted no está hablando de aquí, está hablando de los cielos. De allá arriba. ¿Ok? A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Y pecaste. Y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vean. Por eso ahí donde dice Jesús que Satanás fue arrojado en tierra y que él lo vio. Viví yo a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces cuando dice Apocalipsis que el diablo fue expulsado, ya pasó, porque Jesús dijo que ya vio cuando lo echaron. Cuidado, cuidado. Ahora, aquí yo le acabo de probar a usted que el pecado no es terrestre, que el pecado lo practicó el sello de la perfección y los ángeles caídos. Así que, ¿por qué le están echando? ¿Por qué Pablo dice que el pecado ahí dice ahí, dice, vamos a ver, el versículo era Romanos 5:14. Vamos a ver a Romanos 5:14. 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado
con una transgresión semejante, eso es mentira. Y yo se lo acabo de probar a usted. Ahora, los ángeles pecaron, cayeron, los expulsaron. Y el pecado no es terrestre. El pecado proviene de las áreas de los lugares celestiales. ¿Cómo va a ser que por el pecado de Adán se culpe a toda la humanidad? Y esa es la razón por que se cree que todos somos pecadores. El mensaje o evangelio de Pablo proviene de su propia mente. Yo se lo acabo de probar. Pero leímos 2 Corintios 12:16, donde dice que nos engañó. Y yo se lo digo esto a aquel hermano que me escribió el correo electrónico diciéndome a mí que yo estoy mal por decir esto, pero se lo estoy probando con todo y su Biblia, ¿sí? Dice, pero leemos 2 Corintios capítulo 12, versículo 16, donde dice que nos engañó. Romanos 5 del 14 al 15. Pablo ahí dice que si la raza humana cayó por un hombre, que por otro hombre se levantará. Ay, qué conveniente, ¿no? Entonces tuerce las cosas diciendo que si la humanidad no hizo nada para heredar el pecado de Adán, no tiene que hacer nada para salvarse. Solo creer. No cuadra. Esto no cuadra. Ahí se contradice diciendo o promoviendo un evangelio de inclusión. Le muestro, apunte por favor, le estoy presentando a usted ahorita lo que es el evangelio de la inclusión. O sea, ahí dice todo o todos. Ahí dice todo el mundo está incluido por la penalidad de Adán y la labor de Yeshua o de Jesús. Romanos 5 del 16 al 18 presenta la doctrina de la justificación. Entonces él está contradiciéndose, porque al decir que si todos están incluidos, esto indica asesinos, mentirosos, homosexuales, eso indica todo lo que él supuestamente había dicho que no podría entrar al reino. Entonces se está contradiciendo. 1 Corintios 15 del 21 al 22, veamos esto. 1 Corintios 15 del 21 al 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No calza, amigos. ¿De cuáles hombres se están hablando? Adán y Jesús. De ahí se está hablando ese versículo. Lo peor de todo esto, es que la mayoría de la población están viviendo día a día basados en este tipo de mentiras, creyendo estas falacias y también maltratando a otros y destruyendo a otros por estas falsas doctrinas. O sea, una plataforma de literatura religiosa, no en hechos históricos. Cuando el evangelio de inclusión dice todos, esto significa todos, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, ladrones, mentirosos, lasciviosos, asesinos. ¿Y sabe por qué esto es un problema? Porque debido a estas confusiones de Pablo es que las iglesias de hoy en día son un desorden. 1 Corintios 15, 45. Vamos a ver el versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán espíritu de vida. Se vea cómo lo montó, ¿verdad? Si Jesús vino a rescatar a los hombres del pecado de Adán, ¿por qué no enseñó estas doctrinas él mismo? Si es que él era la respuesta al problema. Veamos la doctrina de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. Tiene dos subtítulos ahí. Una, la justificación, y dos, la enseñanza de la expiación. Entre más avanzamos, más tonto y sin sentido se vuelve todo esto. La doctrina de la justificación, que le acabo yo de decir ahorita, sale de la palabra griego dikaiosis. Dikaiosis. Es cuando se declara una persona inocente de sus faltas por su fe en Jesucristo. O sea, Dios declara a los hombres inocentes de sus transgresiones, es lo que está tratando de decir Pablo, si tan solo cree en Jesucristo. Esto, amigos y amigas, es una irresponsabilidad. No se puede simplemente agarrar y decir, por ejemplo,
gente que está practicando el mal, narcotraficantes, ¿no? Pero como dan dinero al Vaticano, se justifica y se dice que esta gente está ya justificada simplemente por creer en Jesucristo. ¿Usted cree que eso es justo? O sea, Dios declara a los hombres inocentes de sus transgresiones sin tan solo creer en Jesucristo. Esto nos enseñan. Ahí no dice si el creyente al cual se justifica no hizo daño o hizo mal o simplemente por creer es inocente. En Hechos 13, veamos Hechos 13, para que usted vea la verdad. Hechos 13, del versículo 38 al 39, vea lo que dice. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, hablando de Jesucristo, ¿ok?, os es anunciado el perdón de los pecados. ¿Ok? Seguimos con el próximo versículo. Dice, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. O sea, así, no te está diciendo como Jesús le dijo a la mujer, ve y no peques más. O sea, no está diciendo, porque si tú ves, Jesús le dice a la mujer, ve y no peques más. O sea, no sigas practicando eso, ten disciplina, ámate a ti misma, no sigas haciendo esto. En cambio aquí no, aquí te está permitiendo hacer el pecado simplemente por creer en Jesús. No hay problema, tú puedes seguir haciéndolo. De por sí, tú crees en Jesús. Por eso muchos cristianos dicen cuando andan haciendo el mal, eso es lo que cristianos dicen cuando andan haciendo el mal. No hay problema, pues, me perdonará el domingo. Peco el martes y retorno el domingo y me perdona. Esto es una doctrina tan errada que por eso es que todos estamos mal. Y por eso muchos cristianos dicen cuando andan haciendo el mal, yo soy lo que Dios dice que yo soy. A mí solo Dios me puede juzgar. Por eso es que tienen actitudes permisivas del mal, porque solo creen, solo por creer esta cosa se arregla. Así, ¿quién no? Así, ¿quién no? Ahora, por eso muchos roban y salen por la puerta de la iglesia en paz. Por esas doctrinas de Pablo, violan los mismos mandamientos en sus conciencias. Les valen bledo. Romanos 9:30. Vamos a ver Romanos 9:30 para que usted vea que yo no le estoy pegando paja. Yo quizá lo estoy cansando, pero qué bueno que se canse. De por sí ha descansado demasiado ahí en la cuarentena. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, escuche usted esto muy bien, que los gentiles que no iban, esto lo está diciendo Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Cómo puede ser posible que Pablo, sabiendo que estos gentiles que no iban tras la justicia, otorga justicia a esta gente solamente por creer su evangelio? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Simplemente por fe? Esto no fue predicado por Yeshua, nunca. Mire, dice, pero ahora Israel, vea qué tremendo, siendo, supuestamente que en ese tiempo, que Israel es el pueblo de Dios, Pablo está hablando mal en contra de Israel, que él proviene de ahí, diciendo, pero Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque los judíos no se tragaron el Nuevo Testamento por estos errores. Todo esto está montado por Roma. Por eso es que los judíos no se tragan esto. ¿Cómo va a ser posible que tú vas a ser llamado santo simplemente por creer? No se vale, no es tan fácil. Pero acuérdese que usted tiene que entender que Pablo predica su evangelio de él. No el evangelio de Jesucristo, el evangelio de él. A los gentiles. Analícelo bien. Usted tiene que ver quién lo escribió y a quién está dirigido. Entonces lo que él está tratando de hacer es incluir. Eso se llama el evangelio de la inclusión, que le estoy diciendo yo a usted. El evangelio de la inclusión hace que esta gente, que aunque es vil, no busca, mira, él mismo dice que no iban tras la justicia, sean incluidos a la fuerza. Y al mismo tiempo se escapa
o ignora totalmente lo que es la ley hebrea, las cuestiones de los ritos, las liturgias. Estos ya no se tienen, siendo que son como son, ya no tienen que ser circuncidados como lo son los hebreos, y sin embargo deben de ser incluidos. ¿Usted cree que eso es justo? I don't think so. Por eso los judíos no se lo tragan, y él ataca a los hebreos, a Israel, por esto. Entonces, por eso los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Los gentiles no iban tras la justicia, pero son declarados justos. No se está hablando de justicia por disciplina propia o conciencia. No fue Dios o Yeshua quien declaró a esta gente inocente, fue Pablo. Fue Pablo. ¿Por qué? Porque estaba imponiendo su propio evangelio. Y si usted entiende esto, usted entenderá cómo es de fácil poner cadenas de esclavitud sobre otros. ¿Cómo es que justifican matar a los indígenas en América? Usted va a entender cómo es que esta religión justifica hacer esclavos a pueblos. Cómo los religiosos que siguen a Pablo por estas doctrinas erradas justifican genocidios, santas inquisiciones. Sus Biblias les dicen que han sido otorgados inocencia y justicia solo por tener fe, solo por creer. Anulan la conciencia, le fallan al amor. Por eso justifican lucrar con la Biblia en mano. Por eso es que el evangelio de hoy es un negocio, y para ellos no es malo lo que están haciendo, porque como ellos lo único que tienen que hacer es borrar su pecado teniendo fe, no son responsables por sus acciones. Ellos no van a responder por los daños causados absolutamente a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque como ellos solamente creen en Jesucristo, entonces ya son santos, ya son justificados y son incluidos. ¿Entiende usted qué torcido está esto? Y es por eso que ellos no pueden entender sus palabras. Es exactamente por eso. Dice, por eso justifican lucrar con Biblia en mano. Por eso justifican lucrar con Biblia en mano. Y que no podemos juzgarlos, porque ellos son los ungidos de Jehová. En el versículo, ahí en Romanos 9:32, veamos Romanos 9:32, dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahí está hablando más de Israel. Seguimos. Pablo declara que la gente de Dios no alcanzaron la justicia por no creer en su doctrina errónea. Voy a hablar del ejemplo. Yo creo que hablé de esto en cuanto a la cuestión de creer, si uno es hijo de Dios o no, de creer en Jesucristo o no. Hay algo dentro de nosotros donde nosotros no necesitamos simplemente creer, sabemos que provenimos del Padre. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la esencia del Padre, y esto contradice absolutamente las enseñanzas de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Y como dijo el famoso escolar Antonio Piñero, Pablo fue un oportunista más que aprovechó los templos para escapar de las leyes del judaísmo y de los ritos del judaísmo y hacer su propia secta. Pero recuerde usted que ese Pablo es ficticio, es una creación de Constantino. Recuerde usted que Pablo ahí no existió, que es simplemente una manifestación de los pensamientos de Flavio Josefo, influenciado por los Flavios. Así que, amigos, disculpen, yo no quiero herir a nadie, yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo sé que es muy doloroso para muchos de ustedes tener que ver la verdad y confrontarse con estos versículos que muestran la verdad. Ahora, vamos a hablar de otro concepto enfermo ya para terminar. La expiación. La doctrina de la expiación. Significa que la sangre, esto a mí me encabrona, perdone que se lo diga, me molesta, me enoja. Discúlpeme que utilice esa palabra, no me gusta, yo no quiero seguir diciendo cosas feas, pero honestamente esto a mí me molesta en lo personal. Significa que la sangre de Cristo fue derramada en el Calvario para redención de los pecados de la humanidad. Quita los pecados y cubre literalmente los pecados. Y esto permite que el creyente se sienta libre de la responsabilidad en reparar
los daños causados por sus transgresiones. Aquí dice, remueve toda responsabilidad, remueve toda obligación al transgresor de arreglar los daños causados por sus acciones. Por eso es que ahora por estas doctrinas que le dicen a uno, no, cállese, no diga nada. Usted deje que el pastor le haga daño, va a ser Dios el que va a hacer justicia. Usted deje que sea el pastor, que haga lo que quiera el pastor, pero va a ser Dios que le haga. Y no haga nada, cállese. Por esta doctrina. Ahora, Hechos 9. Vea lo que dice Hechos 9. A mí me asusta esto. Hechos, porque nosotros creíamos estas falacias. Vamos a ir del 11 al 14. Dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Vamos a ver. Hechos, no, me equivoqué, discúlpeme. Es Hebreos 9. Hebrews 9, del 11 al 14. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿De los bienes? Ok, ahí hay un problema. ¿Desde cuándo Jesús se preocupó por los bienes de alguien o de algo? Está en todo Lucas, capítulo 12, versículo 40 y algo. ¿Desde cuándo Jesús se preocupa por poseer bienes? Punto número 1, ¿ok? No se deje engañar, analice. Dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo pues qué marihuana fumó o qué. O sea, ¿cómo podemos saber si esto es verdad si él mismo no conoció a Jesús? Estos son invenciones de Pablo. Y eso es lo que da coraje. ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡La sangre! Pues es que no dice ahí que el reino no es de sangre y carne. Mi reino no es de esta tierra. ¿Qué tiene que ver la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre con tu conciencia? ¿Qué tiene que ver la sangre con tus transgresiones? ¿Quién es el que pide sangre? ¿Quién es el que pide carne? ¿Quién es el que pide sacrificios? Jehová. Vea el engaño cómo está montado. Ahora, pero por medio de su sangre, de su propia sangre, se las hizo muy fácil a los gentiles entrar, ¿no cree usted? Yo creo que por medio de ese cuentico de la sangre hizo muy fácil que los gentiles no tengan que hacer absolutamente nada. Esto quiere decir que cualquier pecado que vayamos a cometer en el futuro ya fue pagado. ¿Y cuántos de nosotros no gritamos siendo cristianos desde el altar? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque en realidad eso es una autorización para pecar. Eso es una autorización para andar haciendo el mal. Y pues luego yo digo, pues yo creo en Cristo, creo en Jesús y todos mis pecados ya fueron lavados. Yo confronté a un director de alabanza que se andaba acostando con las cantoras, que embarazó a una. Y yo le dije, no puede ser posible que usted esté hablando de justicia desde allá arriba y usted no haya reconocido ese error que usted cometió. Usted que infringe o que fuerza a otros a ser impecables y usted mismo sigue en el pecado. ¿Y sabes qué me dijo? Que no le recordara eso porque esos pecados ya Cristo los había pagado. Ya nadie puede decirle a él nada en cuanto a sus pecados porque eso es entre él y Dios. Entonces, este es el permiso para pecar, para seguir haciendo el mal. Y es que estos son los líderes religiosos del día de hoy, ¿verdad? Ahora, muchos pegan de gritos en las iglesias y corren de alegría porque tienen permiso para andar haciendo el mal. Vamos a ver Hebreos 9, otra vez, Hebreos 9, ahí mismo. Hebreos 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para... Oiga, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que la sangre va simplemente a purificar la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
No es así tan fácil, señoras y señores. No se traguen ese cuento y esa falacia. Cada quien tiene que responder por lo que hace y tiene que ser responsable y encarar las consecuencias de sus acciones. Esta es una doctrina tan errada que por eso nos tiene a todos mal. Por eso es que usted va a las iglesias y ve tanta injusticia y ve tanta maldad, y los pastores son unos sinvergüenzas y los líderes religiosos son unos sinvergüenzas, y luego salen corriendo y dicen, pues es que Cristo ya pagó por mis pecados. Qué bonito, ¿no? Sale perfecto, especialmente para los que violan niños, para los que violan jovencitas, para los que matan, para todos esos que dicen, es que en nombre de Dios fue que Dios me habló, Dios me lo mostró. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser que tu conciencia va a ser justificada por la sangre? ¿Qué tiene que ver su sangre o el derramamiento de su sangre con tu conciencia? Con la responsabilidad que nosotros tenemos que tomar por nuestras acciones. Pues, imagínate que llegue un hombre al frente de una iglesia, mate a un pandillero a balazo limpio, salga el hombre de la iglesia y le diga al hombre que mató al pandillero, ¿crees? Entonces tus pecados son perdonados. Entonces, eso no quiere decir que el hombre no mató al pandillero. Sin embargo, supuestamente Dios perdona simplemente por creer, por la sangre de Cristo. ¿Qué cuento nos pegó? Jesús nunca predicó esto. Nunca predicó esto. Ahora, este es el engaño del Dios caído carnicero Jehová. Hechos 9, 24. Vea Hechos 9, 24. Yo sé que quizás le aburre, yo sé que quizás está cansado, pero esto es muy importante saberlo. Dice, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Qué raro que, bueno, creo que no, creo que eso es, discúlpeme, yo estaba anotando otra cosa ahí. Esto es tan permisivo que usted tiene que leer Hebreos 9:28, que yo creo que ya lo acabamos de leer. Yo creo que me confundí con eso. Lo bueno es que peco por leer, ¿verdad? Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez por llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación. Eso está terrible, porque si usted sigue, dice, el versículo 20 dice el 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre todo el tabernáculo como todos los utensilios. Bueno, este gay fumó mota, estaba ahí el momento. Él estaba ahí cuando Jesucristo entró y roció su sangre en el tabernáculo. ¿Cómo le voy a creer yo a este hombre esto? Usemos el sentido común, señoras y señores. Y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Oye, esto está enfermo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas, sigue adelante. De otra manera, vamos a leer 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Qué fácil se la está haciendo a los gentiles. Pero ahora una sola vez es la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesucristo nunca enseñó esto. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido, vea qué fácil la pone, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación. Este hombre, por eso él lo dijo en varios versículos, este es mi evangelio. Ahora, esta es la doctrina de la expiación que me da asco, pero sigamos. Yo le voy a mostrar a usted algo muy importante. Vea Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15. Vamos al 16 también. Dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Eso se lo imaginó él. Jesús nunca lo conoció. ¿Qué fue lo que vio en el camino a Damasco?
Jehová. Ahora, entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está diciendo que esto no se lo dio nadie más. Ahí está diciendo que esto no lo aprendió en un colegio, que no lo aprendió en una escuela, que no fue con Gamaliel. Ahí está diciendo que esto salió de él. Ahí está el versículo. O sea, ¿cómo lo tapamos? ¿Cómo lo borramos? Vea ahí el versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. ¿Entendió? Él no está enseñando el evangelio de Jesucristo. Él está enseñando el evangelio de él. Y ahí está, se lo acabo de probar. Ahora, él no aprendió esto en ninguna escuela. Pero Pablo dice que Jesús se lo enseñó en el camino a Damasco. ¿Qué será lo que se le va presentado ahí, verdad? ¿Verdad? Él no conoció a Jesús, no anduvo con él, no conoció a los apóstoles. Los únicos que se peleó fue con Juan, con Pedro, se peleó con Santiago. Hubieron celos ahí, porque no lo reconocían. ¿Cómo lo van a reconocer si él tiene su propio evangelio? Ahora le voy a recordar, ya para terminar el programa, y le agradezco su atención y el amor y el cariño. Vamos a ver 2 de Corintios, para aquellos que llegaron tarde. 2 de Corintios 12, del 12 al 16. 12, 16. Vea lo que dice, se lo repito. Pero en todo caso, yo no os fui carga. No obstante, siendo astuto, dice, os sorprendí con engaño. Así que yo quiero que usted analice hoy que todo lo que la iglesia evangélica cristiana, todo lo que los cristianos creen hoy son falsedades y falacias y engaños de Pablo. Pero ese Pablo es una marioneta de los Flavios, de Constantino, porque va en contra total de todo lo que enseñó Yeshua. Yo sé que a muchos de ustedes ahorita les está calando bien feo lo que estoy diciendo. Yo sé que muchos de ustedes me van a odiar por lo que estoy diciendo. Yo sé que es muy doloroso tener que derribar ese cuadro mental que nos han impuesto desde que nacimos. Lo siento, yo también pasé por ahí y fue muy difícil para mí tener que aceptar estas verdades. Y no hay nada más tremendo que tener versículos de la misma Biblia que prueban que todo eso es una mentira. Amigos, nosotros tenemos conciencia, tenemos amor, tenemos al Padre, tenemos el origen, tenemos el Espíritu que nos guía hacia toda verdad. Nosotros no podemos confiar en doctrina de hombres. Nosotros no podemos poner nuestra fe o nuestra esperanza en pastores, en líderes religiosos. Tendemos, siendo que somos seres humanos, cometemos el error de poner nuestros ojos en gente, pero esa gente comete errores igual como nosotros, ¿verdad? Yo creo que es muy importante ser conscientes que venimos del amor, que nuestro origen es el Espíritu, que Yeshua no vino a ser servido, no vino a ser llamado Dios. Usted tiene que entender eso. Yeshua no vino a decir, adórenme como Dios, sírvanme, póstrense, denme en gloria y ahora cántenme alabanzas. Ese es otro, ese se llama Jehová. Y usted tiene que aprender a discernir esto. Esto que acabamos de hablar es para liberar su mente, es para liberarlo a usted, que usted entienda qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso, usted está viendo que Jehová ha abandonado a sus siervos, que los ha dejado en plena vergüenza, que ellos lo que tienen es un circo, son novelas, donde ellos supuestamente hacen milagros, pero no pueden ni siquiera sanar el coronavirus. Y ya quedó evidenciado todo el circo, todo el sistema religioso. Y la gente está saliendo de esos templos y genuinamente están aprendiendo a depositar su corazón en el Dios interno, en el Dios verdadero, en el origen de la vida. Hoy me dijeron algo tan horrible. Me dijeron que mi Dios, el Dios increado,
Es un Dios que no sirve para nada porque no mata a nadie. Porque no tiene la capacidad de matar ni siquiera. Oiga, qué increíble lo que me dijeron. ¿Cómo puede ser posible que estén acostumbrados a un Dios que roba y mata y destruye? Dios, el increado, no necesita alterar absolutamente nada en la tercera dimensión porque a nosotros se nos dio libre albedrío. Y no solamente eso, a nosotros se nos dio la creación. La serpiente, los Anunnaki, los arcontes, llámele como usted quiera, engañaron a la humanidad y le quitaron todo lo que Dios le había dado y le había poseído. ¿Por qué Dios va a meter la mano? Si esto es una cuestión de libre albedrío, si esto es una cuestión de recuperar el poder de nuestra voluntad. Yo no sé usted, pero mi padre, o el origen, o el recurso, no tiene la capacidad de ser un Dios perverso y malvado que mate a otros. Si usted está ahí escuchándome, espero que no se impresione por lo que este mundo considera como poder. Espero que usted no se enamore de las señales, de los prodigios. Espero que usted no se deje impresionar por posiciones. Por eso es que hay tanto pastor buscando posición, están buscando que se le llame un nombre, un título, que se le reconozca por el conocimiento, pero en realidad es triste tener que decirlo, son las personas más ignorantes en cuanto al Dios increado. El Dios increado no tiene que venir a rescatar nada porque Él nos dio absolutamente todo el poder de voluntad. Nos dio libre albedrío y los que echamos a perder eso fuimos nosotros a ser engañados. Ahora, eso no quiere decir que Dios no tiene poder. Eso no quiere decir que no debemos de tener fe o no tenemos que creer de que en realidad dentro de nosotros, es que usted no lo tiene que creer, usted ya lo sabe, no ve que usted tiene la naturaleza del Padre. ¿Quién te va a engañar? Cuando tú sabes que tienes que hacer el bien, porque hay algo dentro de ti que te dice, hazlo, porque esa es la naturaleza de Dios. Y conforme experimentamos la vida, manifestamos la naturaleza del Padre, el perdón, la compasión, la esperanza, la paciencia. Todo eso se va a ir manifestando conforme progresa la vida. Espero que tengas una excelente noche y no te sigas dejando engañar por la religión. Si usted cree en un Dios que roba, mata, destruye, usted está creyendo en algo falso. Usted está atorado por la gloria de los hombres. Y usted está atorado por lo que otorga Satanás en Mateo 4. Muy buenas noches y muchas gracias por su apoyo.